Hola comunidad, el día de hoy estaremos viendo lo que es el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Sencillamente el diagrama de cuerpo libre es la representación gráfica de la situación que se está planteando. En esta representación vamos a ver los tipos de fuerzas que actúan y cómo se pueden representar. La gráfica se representa mediante un plano cartesiano y en ese plano cartesiano, dependiendo de la dirección, ya que la fuerza o los tipos de fuerza son magnitudes vectoriales, se pueden representar como lo hemos dicho. Por ejemplo, aquí tenemos una caja como la que hemos visto en la primera ley de Newton. Tenemos esta caja y vamos a representar las fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas que se están aplicando aquí? Tenemos el peso, que ya lo miramos en el anterior video. Tenemos hacia arriba lo que es la normal, que es la fuerza de reacción. Tenemos hacia el lado izquierdo, si es que la fuerza se está intentando aplicar hacia el lado derecho, tenemos lo que es la fuerza de rozamiento. Y si un cuerpo está intentando empujar esta caja, tenemos lo que es la fuerza neta. ¿Cómo podemos representar este diagrama en un plano cartesiano? Dibujamos un plano cartesiano. Yo lo hago de esta forma para que se vea las fuerzas que se están aplicando y represento cada una de las fuerzas. Por ejemplo, hacia arriba tenemos el valor de la normal que está en el eje Y. Tenemos esta fuerza que se aplica. Hacia abajo tenemos lo que es el peso, la fuerza del peso. Hacia el lado izquierdo tenemos la fuerza de rozamiento. Y hacia el lado derecho, mira, a pesar de que está del lado de acá, la fuerza tiene, ¿hacia dónde está apuntando? Hacia el lado derecho. Tenemos lo que es la fuerza neta. Después de esto, ¿qué se hace? Ahorita que estamos aplicando la primera ley de Newton, usted tiene que aplicar una especie de sumatorias, que son las sumatorias de fuerzas. Según la primera ley de Newton dice que es igual a 0 en esta situación. En estas sumatorias de fuerza, ahí sí vamos a aplicar todo lo que es su sumatoria en los componentes que se están, en los componentes donde se están dirigiendo. En el caso de esta sumatoria, están tanto como en posición en X y también están en posición de Y, aplicando la primera ley de Newton. ¿Y cuáles son las fuerzas que están actuando en X? Aquí tenemos las fuerzas. Tenemos lo que es fuerza de rozamiento. Como está en el X negativo, solo se pone la fuerza de rozamiento negativa más la fuerza neta, que es positiva, y todo esto va a ser igual a 0. Del lado de las fuerzas en Y tenemos las fuerzas en Y. Vemos que está actuando la normal, que es positiva porque está en el Y positivo, más, porque es una sumatoria, aquí está claro, el peso, pero el peso lo representamos con valor negativo y todo esto va a ser igual a 0. Luego aquí aplicamos la ley de signo y tenemos que la normal más por menos menos el peso va a ser igual a 0. Y así se aplica lo que es las sumatorias de fuerza teniendo un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre te va a ayudar mucho porque así vas a poder interpretar las fórmulas como quieres, dependiendo de la situación que te piden. Por ejemplo, si vas a calcular el coeficiente de rozamiento, pues va a salir en la normal y así mismo vas desglosando. Tenemos otro ejemplo acá para aplicar el diagrama de cuerpo libre de esta bola que está colgada con dos cuerdas que están completamente tensionadas. El diagrama de cuerpo libre va a salir desde aquí, porque aquí es donde se aplican todas las fuerzas. Observen, tenemos las fuerzas
Hacia abajo está el peso. Y acá vamos a ponerle tensión, está la tensión A. Vamos a ponerle tensión A. Y esta viene representando la tensión B, como para diferenciar los tipos de tensiones. Entonces, ¿cómo se aplica esto en un diagrama de cuerpo libre? Construimos un plano cartesiano como el anterior. Construimos un plano cartesiano. Si analizan, aquí tenemos el plano cartesiano. Y asimismo, como está esta fuerza, las ubicamos. Miren, la primera tensión está exactamente en el eje X negativo, así que representamos este diagrama de cuerpo libre de esta manera, donde las fuerzas se está aplicando para acá. Tenemos la tensión A. Y en el caso de la tensión B, si ustedes analizan, tiene un ángulo de inclinación θ. Como aquí sale un triángulo, miren, este triángulo va a ser semejante a este que se va a formar aquí. O sea, estos triángulos son congruentes, son iguales. Entonces, este ángulo mide lo mismo que este ángulo del lado de acá. Entonces, podemos plantear este diagrama de esta manera, teniendo un ángulo de inclinación θ. En este caso tenemos la tensión B, ¿no? Pero la tensión B, si ustedes analizan, no está ni en el componente X ni en el componente Y, como miramos con el ejemplo anterior, sino que está en medio de los dos, en X positivo y en Y positivo. ¿Qué se hace en ese caso? Se debe descomponer, ya que esto es una magnitud vectorial. Se descompone de esta manera. Y aquí ya tenemos la tensión, ya está descompuesta en dos. Tensión B en Y, porque está paralela al eje Y, y tensión B en X. Para ya representar estas sumatorias de fuerza, aquí se aplica razones trigonométricas. Se aplican unas razones trigonométricas donde tenemos que este es el cateto opuesto y tensión B en X es el cateto adyacente. Aquí voy a dibujar, tenemos un triángulo rectángulo, entonces tenemos que aplicar razones trigonométricas. Tenemos razón seno de θ va a ser igual a cateto opuesto, que es tensión en B, Y, sobre hipotenusa, que es tensión en B. Y tenemos la razón coseno, que tenemos que es igual a cateto adyacente, que es tensión B en X, sobre hipotenusa, que es tensión en B. ¿Listo? Entonces, para hallar la fórmula de tensión en tensión en B, déjenme escribir esto del lado de acá para que me quede espacio. Tenemos tensión B en Y, y acá tenemos coseno de θ, tensión B en X. ¿Qué se hace a continuación? Se despeja. Como este está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, donde tenemos que tensión B en Y va a ser igual al seno a tensión en B, que multiplica el seno del ángulo θ. Acá también tenemos que tensión B en X va a ser igual a coseno de θ. Voy a ponerlo en esta posición, pues tensión en B multiplicado, como está dividiendo, pasa a multiplicar por el coseno del ángulo θ. Aquí ya representamos cada una de las tensiones y aplicaremos sus sumatorias de fuerza. En este caso, continuando el ejercicio, vamos a calcular las sumatorias de fuerza en esta situación. Tenemos sumatorias de fuerza es igual a 0. Tenemos los componentes en X y en Y. Antes de continuar, vamos a agregar el peso, que no lo tomé en cuenta. Y vamos a aplicar las sumatorias de fuerza. Tenemos sumatorias de fuerza en X
va a ser igual a 0 y sumatorias de fuerzas en Y va a ser igual a 0, donde las sumatorias de fuerza en X va a ser todos los componentes que están en X. Miren, tenemos tensión A, está negativo porque está hacia el lado de acá, tensión B más tensión B, y esto va a ser igual a 0. En las sumatorias de fuerzas en Y tenemos tensión, aquí tenemos el peso, que lo representamos con valor negativo ya que está hacia abajo. Mire que la tensión no está hacia acá, sino que está hacia arriba. Tensión B en Y, tensión B en Y, y esas son las fuerzas que están actuando. Luego, ¿qué hacemos? Aquí B en X, B en Y. ¿Qué hacemos? Desglosamos la fórmula y tenemos que tensión A más tensión B X, pero tensión BX es igual a tensión B por el coseno del ángulo θ. Coseno de θ va a ser igual a 0. Y acá tenemos menos peso más tensión B en Y, que es igual al seno del ángulo θ. Y ahí estaríamos terminando la representación gráfica de un diagrama de cuerpo libre. Ahí es dependiendo del ejercicio y lo que nos piden, así mismo vamos modulando la fórmula hasta que quede el resultado. Eso sería todo. Muchas gracias.